La libertad es sin duda un concepto bastante interesante. Muchas personas aseguran ser realmente libres, sin embargo, no todas conocen el verdadero trasfondo de esta expresión. Según una definición general, se podría decir que la libertad es la facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Pero como aquí no queremos parecer demasiado intelectuales, se podría decir que simplemente es la habilidad de tomar decisiones por tu propia cuenta. Ahora bien, ¿la libertad es igual para cada uno de nosotros? Puede sonar algo rara la pregunta, pero aquí es cuando entra el tema de la subjetividad y además la manera en la que podemos aplicar esto en el universo de The Promised Neverland. Siguiendo la misma línea de colaboraciones recientes que hemos tenido en el canal, el día de hoy tenemos a otro invitado especial. Dejaré que él mismo se presente. Hola gente, ¿cómo están? Primero que nada, muchas gracias Lucax por la invitación y la oportunidad de participar en tu canal. Me presento, soy Lauti, un youtuber de anime y manga que se centra principalmente en análisis e interpretación de obras, personajes y críticas. Si quieren ver contenido variado de animes como The Promised Neverland, Fullmetal Alchemist, Shingeki no Kyojin, etc., pueden pasarse por mi canal y espero que mi contenido sea de su agrado. Así que sin más, empecemos de una vez con este tema tan interesante como lo es la libertad en Yakusoku no Neverland. Tengamos en cuenta que la libertad es un concepto totalmente subjetivo. No podemos acordar una definición exacta, ya que su interpretación depende puramente de la que vos le quieras dar. Para mí la libertad es la capacidad de accionar, tomar decisiones y llevar a cabo los diversos proyectos que uno quiere, pero siempre respetando los límites que se ven en que la libertad de alguien termina donde comienza la del otro. Pero esto no lo puedo afirmar con toda la certeza del mundo, porque puede que muchos coincidan con mi definición de libertad y otros no, y eso está bien. Además, la definición de libertad es tan versátil que se puede ajustar a demasiados contextos y seguir muchos parámetros. En el caso de The Promised Neverland, al comienzo la reja marca lo que los aprisiona a los niños, que se ven obligados a seguir lo que Isabela dice, sin poder ver más allá, bajo el engaño de que están siendo protegidos allí, que afuera es peligroso, que solo en ese lugar tendrán tranquilidad. Luego de enterarse lo que ocurre en Gracefield de mala manera y lograr el escape del lugar en el que estaban encerrados, comienza una libertad idealizada hacia un camino pacífico, volver al lugar donde pertenecen y principalmente huir de aquellos amenazadores demonios que tanto los intimidaban. Pero como la libertad es subjetiva, vamos al concepto de la libertad es tan hermosa pero a la vez tan cruel. Emma misma lo dice, y en este punto, Lucax les explicará mucho mejor la importancia de su significado para nuestra protagonista. Si hablamos de Emma, podríamos hacer varias observaciones al respecto, pero antes me gustaría entrar a lo que sería la historia como conjunto. ¿Podríamos decir que existe una verdadera libertad en el universo de The Promised Neverland? O, mejor dicho, ¿qué tipo de libertad hay? Por una parte, es obvio que los niños, aún fuera de la granja, se encontraban en un mundo al que no pertenecían. Pero, ¿qué hay más allá? ¿Es acaso eso lo único que los amarraba? Para responder a la pregunta, podríamos irnos hasta el inicio de la historia. El primer escenario que conocemos es Gracefield House, un supuesto orfanato en el que los niños crecían con todo lo necesario para ser felices. Prácticamente no tenían ninguna preocupación más allá de algunos exámenes que hacían. Sin embargo, y como vemos posteriormente, todo era una mentira. ¿Podríamos afirmar que mientras no conocían la verdad eran realmente libres? Después de todo, aunque estuvieran encerrados en unas instalaciones, eran felices de verdad. Ninguna de sus sonrisas eran fingidas. Sin embargo, esto lo podemos asociar a otro concepto: la ignorancia. Mientras menos cosas sepamos, más preguntas nos haremos y más tranquilos nos sentiremos. Todo porque aunque mentalmente creamos que somos libres, objetivamente hablando nos estamos dejando engañar por una mentira que simplemente no conocemos. Una mentira que era la libertad para cada uno de los niños viviendo en esa granja. Lo irónico es que la ignorancia no siempre es opuesta a la inteligencia. Para explicar mejor mi punto, podemos ver a Emma y Norman, quienes eran niños literalmente genios que sacaban las mayores puntuaciones en los exámenes y además tenían habilidades muy por encima de la media, habilidades que a fin de cuentas no los salvan de la ignorancia, y no porque sea precisamente su culpa. Después de todo, vivía en un ambiente en el que se les hacía imposible tener los medios para conocer la verdad. Ya profundizaremos un poco mejor en cada uno de estos personajes, pero es interesante ver cómo a pesar de que son innegablemente inteligentes, no eran realmente libres. Por otra parte, nos podríamos preguntar, entonces, ¿qué pasa con Ray? Él, además de ser inteligente, conocía la verdad de su mundo, lo que me lleva a otra relación con el concepto de libertad. Y es que, a diferencia de lo que muchos puedan pensar, esto no necesariamente te hará feliz. Vivir en ignorancia quizás lo haga, vivir en libertad no tanto. Después de todo, mientras más cosas tengamos en la cabeza, seremos más conscientes de los peligros del mundo que nos rodea. Es como cuando somos pequeños y sentimos que nuestros padres son perfectos y nos protegen de todo. Sentimos una seguridad que, aunque exista, poco a poco mientras vamos creciendo, se va convirtiendo en algo un poco más realista. Nos daremos cuenta que nuestros padres no son superhumanos, son igual de imperfectos que tú o yo. Quizás
Quizás tengan más experiencia, pero no pueden asegurarnos una vida completamente tranquila cuando crecemos. Algo así pasó con los niños de Gracefield House. Aunque en un principio creían estar completamente protegidos en un mundo feliz, cuando aprenden la verdad tienen que madurar de golpe para darse cuenta que ya no pueden depender de nadie sino de ellos mismos. Es aquí cuando podemos hablar de cada uno de estos personajes por separado y encontrar asimismo lecciones muy valiosas. Es imposible no hablar de lo que ocurre con Ray, aquel niño que empieza siendo un espía de Isabela. No solo es obligado a estar encerrado en Gracefield, sino que carga con el conocimiento acerca de lo que ocurre allí y debe informar cualquier movimiento sospechoso. Él mismo es el que más presión tiene, pero él se cree libre, ya que al pasar del tiempo va construyendo un plan, el hacerse tan inteligente que cuando quieren llevárselo, se encuentren con la sorpresa de que él mismo había muerto. El suicidio era plan de la venganza de Ray, pero aceptó este plan como su única alternativa, sin pensar que la vida es una sola, o que si lo hacía ya no habría vuelta atrás, siendo egoísta en este sentido, dejando sola a su familia que lo necesitaba. Por suerte, Emma llegó a tiempo para evitar esta tragedia, que estuvo por ocurrir a milésimas de segundos. Este es otro de los elementos de por qué la misma es tan buena protagonista, porque se necesitaba una mirada pura, limpia, que nos haga empatizar con el resto del elenco, que podamos conectar con ellos y les permite avanzar aparte de los momentos que vivimos junto a la misma. Pero volviendo a Ray, ¿por qué estuvo por realizar esto? La respuesta es simple, se centró tanto en su ideología que perdió el control y se volvió esclavo de su propia mente, adentrado en esos pensamientos que lo consumían día y noche. Esto también se puede relacionar cuando alguien se ata a su propia mente con consumos de vicios como lo pueden ser el alcohol, las drogas, etc. Volviendo a The Promised Neverland, lo bueno es que Emma lo levanta de lo más bajo de donde cayó emocionalmente, lo libera de esas cadenas que lo perseguían. Luego de la huida de Gracefield, naturalmente decide expiarse de sus pecados, limpiar su conciencia, empezar de nuevo, un nuevo comienzo. Junto a Emma y los demás, va con esperanza, volviéndose extrovertido poco a poco y de manera natural, comenzando a expresar su preocupación por su familia, que los quiere, que los va a cuidar siempre, con fe de seguir adelante. Un ejemplo claro es en el anime cuando se reencuentra con Norman y le da un abrazo a él y a Emma, luego de haber abofeteado al primero por preocuparlos y desaparecer tanto tiempo. Pero también apoya a la jovencita que lo salvó, porque ve junto a ella que se puede lograr lo difícil, un camino de esperanza, además de que le debe mucho por haberlo liberado de todo su dolor y aceptar cómo empieza de nuevo su camino acompañado de su familia. Ahora bien, entrando directamente a hablar de Emma, nuestra protagonista, se me viene a la mente un concepto: la pérdida de la inocencia. Obviamente, si lo relacionamos a un contexto más cercano, es decir, del mundo real, veremos que es un tanto diferente a lo que nos muestra la historia. Después de todo, no tenemos que luchar contra criaturas gigantes que quieren comernos, pero en algún punto de nuestra vida empezamos a abrir nuestros ojos ante la verdad de muchas cosas, pero principalmente notamos que el mundo no es un buen lugar. Cada quien en su infancia tuvo situaciones o problemas diferentes a los que se tuvo que afrontar, pero todos en algún momento llegamos a pensar que quizás el mundo no era tan malo, idea que poco a poco fuimos desechando. El problema para Emma es que, como dijimos anteriormente, esa nueva realidad le pegó de golpe. Pasó de ser una niña llena de luz y esperanza viviendo en un lugar que creía perfecto a darse cuenta que realmente nunca lo fue, y esto de la peor manera posible, con la muerte de una de sus hermanas. Este es el punto en el que se empieza a formar una protagonista mentalmente fuerte, que si ignoramos cómo la rebajaron en la segunda temporada, tenía un potencial grandísimo para hacer algo más, ya que si nos ponemos a pensar, The Promised Neverland es un shonen, demografía caracterizada por peleas intensas con superpoderes, cosa que es bastante lejana a lo que nos enseñan en esta serie. Sí, los niños son inusualmente inteligentes y capaces de hacer muchas cosas, pero siguen siendo humanos. Emma no es más que la representación de la determinación de un niño a la hora de querer buscar libertad. Quizás un adulto se podría resignar ante la situación, pero una joven intentaría ir más allá, demostrando, sobre todo en el manga durante arcos como el de Goldie Pond, que ser humano no significa ser débil, y no eres realmente libre si solo conoces la verdad. Debes vivir en ella, cosa que se le hizo más complicada aún a personas como Norman y su gente. Lambda es uno de los lugares donde más sufrimiento hemos visto durante este anime barra manga. En cierta forma, es el mismísimo infierno para los niños que fueron enviados allí. Si Gracefield era un lugar donde la libertad escaseaba, Lambda llega a un extremo total de esto. A este sitio donde los jóvenes llegaban para sufrir experimentos y pasar por sus efectos, tales como la corte de sus vidas o incluso la propia muerte. La seguridad era tan fuerte que un escape se veía como algo imposible. Pero con voluntad y persistencia, quienes se encontraban allí pudieron escapar de los demonios perversos liderados por Norman. En el manga, él mismo huye bajo el nombre de William Minerva. Va de granja en granja con sus compañeros y con un plan certero, liberando niños y guiando a otros hacia su refugio, abriendo un camino de esperanza y fe. La reacción que él mismo tiene es natural, es querer proteger a sus seres queridos y aniquilar a quienes amenazan y le hicieron tanto mal a su familia. Es el deseo del joven de supervivencia. En el anime, Norman, luego de la huida del sitio que tanto lo sofocó y lo expuso a una faceta cercana a la muerte, opta por la decisión de proteger a su familia, comenzar con un plan de erradicación de los demonios y obtener la armonía que el joven tanto deseaba. Si bien las perspectivas son diferentes, en ambas a Norman le ocurre lo mismo, nunca fue libre. En Gracefield y Lambda,
manga, simplemente estuvo sofocado entre las paredes y dando un plan de escape en ambos sitios, pensando en una solución y principalmente en el bienestar ajeno. Pero Norman se descuidó a sí mismo, tanto en el anime como en el manga, e intentó cargar con todos los problemas, brindar tranquilidad y sufrir todo. Ser alguien completamente seguro de todo lo que hace, decidido cumplir su objetivo y no desviarse. Pero si esto ocurre, muchos dirán, ¿por qué digo que nunca fue libre? Porque ese Norman que vimos no era más que una fachada, una faceta del mismo que parece que disfrutaba ir por el camino en que se dirigía, cuando sinceramente lo que le estaba ocurriendo es que por dentro sentía agonía y se veía atado a tanto dolor y sufrimiento del cual no puede salir nunca, hasta que Emma llega y lo hace reflexionar sobre sus actos tocando su corazón. Esta niña es quien siempre lo entendió y finalmente corta con esas ataduras que lo sofocaban al mismo, dándole comprensión siempre a Norman de pequeños a adolescentes, mostrándole quién es, que no se desvíe de su convicción de ayudar y obtener ese escape que les permita volver a donde pertenecen. Norman con esto se dio cuenta que deshumanizarse no le haría bien a nadie. La solución era luchar de otra forma junto a su familia, y que así no estaba logrando lo que quería. El concepto de libertad finalmente llega al mismo punto, lograr una paz común, parar con el sufrimiento y buscar diversas alternativas para salir adelante de todo el dolor por el que los niños tuvieron que pasar, teniendo 3 líderes con mucha experiencia, con ideales que por fin cuadraron para idear los mejores planes. Un detalle más es que las lágrimas de Norman, luego de salir de esa fachada en la que estuvo sumiso, también pueden ser interpretadas como la libertad, la caída de gotas de dolor, malos momentos, tristezas que tenía guardadas y marcó el inicio de una mentalidad que a partir de ahí se volvió mucho más fuerte. Aprovechando el símbolo que utiliza William Minerva, tenemos como logo un búho que representa sabiduría, defensa y sobre todo el volar de un ave hacia la libertad. De esta manera podremos seguir debatiendo acerca de cada uno de los simbolismos, representaciones y muestras de la libertad que tenemos en el mundo de Yakusoku no Neverland. Bueno gente, esto es todo de mi parte, espero que mi participación haya sido de su agrado. Gracias Lucas nuevamente por la invitación, fue un honor participar en este video y recuerden que si quieren pueden seguirme en mi canal, sin más que decir, hasta la próxima, sayonara. Espero que les haya gustado el video, si fue así les agradecería mucho darle like, además de suscribirse y aparte seguirme en mi cuenta de Instagram y de Twitch, la cual dejaré en la descripción. Aparte les dejaré el canal de Lauti por si quieren ir a echarle un vistazo. Sin nada más que decir, nos vemos en otra ocasión. Hasta la próxima.